Buenas tardes. Ah, Mi compañero José Ramírez y yo, Víctor Chan, vamos a mostrar cómo configurar el DNS en los servidores Windows y Linux. Aquí tienen la fecha. Ahora iremos a configurar los servidores. Bueno, ahora vamos a hacer la configuración de lo que es el DNS en un servidor Ubuntu Linux. Para ello vamos a proceder a seguir una guía que hemos elaborado que resume cada uno de los pasos a seguir. Bueno, primero en Ubuntu, desde la consola que nos muestra, se tiene que poner el comando sudo app-get install y bind 9, que sería el nombre del, del paquete que contiene el DNS instalar. Nosotros ya lo tenemos instalado, entonces vamos a evitar esa parte. Otra cuestión importante instalar es, bueno, colocamos sudo apt-get install y es este paquete que se llama DNS utils. DNS utils, que es el que se encarga de proporcionar las herramientas para la creación de zonas en el DNS. Okay. Una vez instalados esos dos paquetes, tenemos que hacer la adición de varios archivos. El primero de esos archivos es donde vamos a colocar la IP del servidor que va a resolver con el DNS. Para ello tenemos que abrirla con sudo. Son archivos que ya se han creado al instalar el bin 9 y sería sudo nano etc bin slash named.conf.options. Colocamos el password para sudo y nos presenta el siguiente archivo. Ok, en ese archivo, en la parte que dice forwarders, hay que colocar la IP de nuestro servidor, que en este caso para la que hemos elegido es la 10.0.0.6. Una vez que realizamos eso, salvamos el archivo y le damos exit. Ese sería el primer archivo a modificar. Tenemos también que reiniciar, una vez modificado eso, reiniciamos el servicio del DNS. Para ello ponemos sudo service bin 9 y restart. Y eso primero detendrá el proceso del DNS y lo reiniciará. Okay. El siguiente paso es meternos igual con sudo nano etc bin slash al archivo named.conf, pero esta vez es el punto local. Ajá. En ese archivo es donde vamos a crear las zonas para nuestro DNS. Únicamente necesitamos una zona como solo vamos a tener una red, y esa zona se va a llamar redes2014.net. Okay. El tipo tiene que ser master y tenemos que colocarle una ruta a un archivo de configuración de dicha zona que se va a llamar, bueno, va a estar dentro de la carpeta etc, dentro de bind, y el archivo se va a llamar db.redes2014.net. También es importante hacer una zona inversa para dicha zona, para que pueda resolver la IP en vez del nombre del dominio. Esta se va a llamar, bueno, va a ser la zona 0.0.10, porque nuestra red que estamos usando es la 10.0.0, y tiene que llevar el nombre de in-address.arpa. El tipo de la zona tiene que ser también master y tiene que tener un apuntador, también un archivo en la carpeta etc bind, y ese archivo le vamos a colocar como nombre
db.1000. Una vez hecho eso, ya no ocupamos hacer más zonas ni más zonas inversas. Entonces guardamos el archivo y salimos. Ahora, como ya tenemos los archivos modificados, tenemos que ahora crear esos archivos que hicimos, como colocamos como punteros en las zonas, tanto en la zona principal como en la inversa. Entonces el primer archivo a crear es el de db.redes2014.net. Para ello, ya Linux, bueno, el paquete de bin nos aporta un archivo conocido como db.local, que posee como una plantilla, la cual vamos a utilizar para crear el db.redes2014.net. Entonces para ello tenemos que hacer una copia de ese archivo en la carpeta etc y dentro de esta en la carpeta bin. Para ello ponemos sudo cp para copiar, colocamos la dirección de la carpeta etc y dentro de esta bin, y apuntamos al archivo que queremos copiar, que es el db.local. Colocamos un espacio, nuevamente la carpeta etc, la carpeta bin, y dentro de esta colocamos el nombre del archivo que vamos a crear, el cual es db.redes2014.net. Una vez hecho esto, damos enter y se nos va a crear el archivo con una copia del contenido exactamente igual al que está en db.local. Ahora tenemos que ingresar a ese archivo que acabamos de crear con sudo nano /etc /bin /db.redes2014.net, y dentro de ese archivo vamos a ver la plantilla que nos había creado con la copia del archivo db.local. Ahí debemos de modificar varias cosas. En la línea donde dice @in sba SOA, donde dice local.net, tenemos que colocar redes2014.net, que sería el nombre de nuestro dominio. Seguido donde dice root.local.net, vamos a colocar root.redes2014.net, que sería también el nombre de nuestro dominio. Lo siguiente lo dejamos exactamente igual, ya sea el serial, refresh, retry, expire, negative cache, y donde dice ns colocamos el nombre de nuestro dominio, redes2014.net. En A colocamos la IP de nuestro servidor DNS, que sería el 10.0.0.6. La parte del AAA, la A la dejamos igual, y en la última que dice ns in A colocamos también la IP de nuestro servidor DNS. Guardamos los cambios en el archivo y salimos. Ahora, el siguiente archivo que tenemos que hacer es el de la zona invertida, cuyo apuntador habíamos colocado en el main.conf.local. Para ello, nuevamente, bin nos aporta un archivo de plantilla para eso. Ese archivo de plantilla se llama db.127 y está en etc bind. Para hacer una copia de este archivo, tenemos que realizar el siguiente comando: sudo cp /etc /bind /db.127 espacio, colocamos la misma dirección, que sería etc /bind, y el nombre del archivo que creamos para la zona inversa, que sería db.1000, y damos enter. Esto nos va a crear el archivo en la misma carpeta donde se encuentra ese, con una plantilla que ya bin nos aporta para tal efecto. Ingresamos a ese archivo y lo modificamos de la siguiente manera. Para ello ponemos sudo nano /etc /bin /db.1000 y ya estamos dentro del archivo invertido. Tenemos que modificarlo exactamente como se muestra acá. En la parte de @in SOA ponemos el nombre de nuestro servidor, del dominio de nuestro servidor, que sería redes2014.net, seguido de root
red2014.net. Igual que en la zona directa. Luego lo demás lo dejamos exactamente igual: el serial, refresh, retry, spear, spar y negative cache tl. Y en lo siguiente dejamos exactamente igual, excepto el último punto, el que tenemos que colocar 1.0.0 espacio in espacio ptr de pointer y espacio ns.redes 2014, que es el nombre de nuestro servidor, del dominio de nuestro servidor .net. Modificado este archivo, lo guardamos y salimos, y con eso ya quedaría configurado nuestro servidor DNS. Vamos a proceder con las pruebas con un cliente en Ubuntu. Bueno, ahora vamos a hacer las pruebas del DNS de Linux. Estamos en una máquina virtual de Ubuntu. Primero debe estar en la misma red que el DNS, en este caso es la 10.0.0.0. Nos logueamos a Ubuntu, abrimos la terminal, le hacemos un ping al DNS 10.0.0.6. Ping. Como pueden ver, ahí nos está dando la respuesta. Ahora vamos a hacer un ping al dominio, que es ping redes 2014.net. Como pueden ver, tenemos respuesta. Esto es todo por el video de las pruebas. Ahora vamos a configurar el DNS en el cliente Windows. Primero tenemos que crear el DNS. Vamos a administrar, agregar roles y características. Le damos siguiente. Seleccionamos la opción instalación base basada en la característica o en roles. Siguiente. Le damos seleccionar un servidor de grupo y servidores. Siguiente. En esta parte seleccionamos en la pestaña que dice servidor DNS instalado, servidor DNS, y le damos siguiente hasta que nos da instalar, y le damos instalar. Una vez creado el DNS, ahora nos vamos a herramientas, y oprimimos el DNS. Vamos a zona de búsqueda directa, le ponemos botón derecho y nueva zona, le damos siguiente. Aquí escogemos la opción zona principal, le damos siguiente. En esta parte seleccionamos, dice, para todos los servidores DNS que se ejecutan los controladores de dominio de este dominio y que sale el dominio seleccionado, le damos siguiente. En esta parte le ponemos el nombre de la zona, que le ponemos clientes.redes 2014.net. Después le damos siguiente. Aquí seleccionamos la opción que dice permitir todas las actualizaciones dinámicas, seguras y no seguras. Después, una vez que le llegamos a esta parte, le damos finalizar. Después, ahora hay que configurar la zona inversa. Botón derecho sobre donde dice zona de búsqueda inversa, nueva zona, le damos siguiente. Igual seleccionamos zona principal para todos los servidores DNS que ejecutan este controlador de dominio en este dominio de red. En esta pantalla usamos zona de búsqueda inversa para IP versión 4. Ponemos la red, que en este caso es 10.0.0.
ahí mismo nos va a tirar la zona inversa. Le damos siguiente. Permitir solo actualizaciones dinámicas. Le damos siguiente y finalizamos. Una vez creada las zonas, tanto la zona principal y la inversa, abrimos la pestaña de zona de búsqueda directa, donde está la zona que creamos hace poquito. Le apretamos botón derecho sobre ella y oprimimos dice host nuevo A o cuádruple A. Aquí el nombre se lo dejamos en blanco y en dirección IP le ponemos la dirección IP del DNS, que es 10.0.0.0, y marcamos la opción crear registro de puntero PTR asociado. Una vez con eso le hacemos agregar host y ya con esto termina la configuración del DNS de Windows. Bueno, ahora vamos a hacer las pruebas para probar el servidor DNS en Windows Server en un cliente de Ubuntu en el dominio. Para ello vamos a colocar un ping al servidor cuya IP era 10.0.0.7. Como podemos ver, está resolviendo la dirección correctamente. Ahora vamos a hacer un ping al nombre del dominio del servidor, el cual era redes2014.net. Como podemos ver, también está resolviendo correctamente el nombre del dominio.